No sé cómo se enteraron, pero nosotros somos la Red Universitaria de Cambio Climático. Es un grupo de estudiantes que nos dedicamos principalmente a la divulgación y educación del cambio climático. El conversatorio permanente es una actividad que hacemos una vez al mes e invitamos a distintos ponentes con distintos temas relacionados con el cambio climático. En este mes invitamos al doctor Lorenzo Selem para que nos hablara un poco de los glaciares y la dinámica es, el doctor tiene una hora para exponer o hablar sobre un tema y esperamos que la siguiente hora entre todos podamos generar una especie de, y al final daremos como más información. Entonces, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Yo trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM y quisiera preguntar, para empezar, solo por pura curiosidad, como de dónde vienen, ¿no? Veo por ahí un geógrafo, pero ¿hay más geógrafos, por ejemplo? Geógrafos, terrólogos, biólogos, biólogas. Muy bien, solo para tener una idea de la mezcla, ¿no? La mezcla siempre es muy buena, ¿no? Bueno, les voy a hablar sobre glaciares, pero sobre todo, como verán, con una perspectiva de muy largo plazo. O sea, no me voy a concentrar o enfocar en los glaciares del año pasado y lo que está pasando, lo que está ocurriendo en los últimos 10, 15, 20 años, que en general aparece mucho en las noticias, ¿no? Yo quiero introducirles más bien la idea de el interés de ver en el largo plazo, los cambios de largo plazo y lo que significan en términos de cambios en la naturaleza, cambios en el clima, es la principal implicación que tiene esto de las glaciaciones, en el muy largo plazo y algunos cambios en el corto plazo que también están reflejándose en el comportamiento reciente de los glaciares, ¿no? Bueno, ahora la cuestión del cambio climático casi aparece hasta en la sopa, ¿no? Es un tema muy en boga, pero aunque parezca difícil de creer, hace todavía unos 150 años, en general se asumía que el clima, igual que otras cuestiones de la naturaleza, no cambiaban, que así eran desde la creación, o incluso los científicos que no creían en la creación por algún dios, asumían que no se modificaba el clima de manera significativa. Pero a mediados del siglo XIX, alrededor de los Alpes, en Europa, los naturalistas, paleontólogos, geólogos, empezaron a observar cosas que no tenían una explicación clara. Por ejemplo, lejos de las montañas donde hoy hay glaciares, aparecían bloques como este, en posiciones raras, como quién los puso ahí, de dónde salieron. ¿Por qué este bloque, por ejemplo, de granito está aquí cuando esto no es granito? Estoy inventando la roca, ¿no? Y hay granito aquí atrás en la montaña. Entonces, ¿cómo llegó a través de uno o dos valles? ¿Cómo pudo llegar un bloque de esas dimensiones a ese punto? ¿Qué agente geomorfológico lo pudo llevar hasta ese punto? Los ríos difícilmente, porque el agua no sube y baja, ¿no? Entonces, empezaron a generar explicaciones de cómo podrían haberse trasladado bloques como este, que a la postre se llamaron bloques erráticos o bloques erráticos glaciares, porque están en una posición extraña, ¿no? Han sido errantes desde su origen. Y también cómo, por ejemplo, superficies lisas, pulidas y estriadas, semejantes a las que uno encontraría al pie de glaciares contemporáneos, donde el hielo acaba de fundirse, ¿cómo podría haber, o sea, qué explicaría el que hubiera superficies como estas, que ahora se sabe son talladas por un glaciar que se mueve sobre una superficie de roca firme? ¿Cómo podrían existir si no hubiera habido glaciares en ese punto? Entonces, enseguida, la interpretación que, digamos, involucraron quienes estaban pensando en este problema fue, pues probablemente había un glaciar desde acá, desde la montaña, y que se movió hasta este punto, incluso más abajo, ¿no? Y eso implicaba necesariamente, creo que para todos es evidente, cambiar la idea del clima, porque necesitábamos un clima mucho más frío que el actual, ¿verdad?, que permite glaciares, por decir algo, acá en la cima de las montañas a 3.000 metros, y
Hoy vemos evidencias del paso de los glaciares, pero a 2000 metros. Estoy inventando los números, pero digamos, así era, el razonamiento es este, ¿no? Así que, con base en la observación de evidencias de glaciación pasada, es como se empezó a construir la historia que hoy conocemos del cambio climático. La historia de que el clima no es estable a lo largo del tiempo. No es estable de manera natural. Hoy en día sabemos que hay un agente, el agente antrópico, que lo está modificando aceleradamente, pero desde mediados del siglo pasado se comprendió, y costó muchas décadas lograr aceptar esta idea, se comprendió que el clima fluctuaba de manera pronunciada, o había fluctuado de manera pronunciada, en tiempos relativamente recientes, es decir, en tiempos de los últimos siglos a milenios, ¿no? Y de esa etapa de los últimos siglos a milenios les voy a hablar aquí, ¿no? Bueno, vamos a empezar definiendo algunas cosas básicas para empezar, ¿qué es un glaciar? Glaciar no es la nieve estacional que cae en el Ajusco, ¿verdad? Una vez al año o dos, eso es nieve, ¿no? Necesitaríamos que la nieve se acumulara capa tras capa tras capa a lo largo de por lo menos décadas y normalmente siglos e incluso milenios, para que una capa cubierta por la subsiguiente, etcétera, etcétera, se conviertan en hielo. O sea, un glaciar es en principio nieve, pero nieve que no se funde de un año a otro, que sobrevive al verano, que cae en el invierno, sobrevive al verano, llega una nueva capa en el siguiente invierno y así sucesivamente hasta que se construyen pilas enormes de decenas de metros de espesor de nieve que evidentemente se va compactando ella misma. Los cristales de nieve recristalizan, se vuelven hielo, la masa se vuelve más densa y eso es lo que se llama un glaciar, una masa permanente de hielo, permanente, o sea que no se funde de un año a otro. Normalmente incluso se acumula en ciertas partes, o sea, se va volviendo más y más gruesa según lo permita o no el clima. Evidentemente necesitamos que haya temperaturas menores a 0 grados centígrados, por eso los glaciares son un sistema muy, muy bello, porque si la temperatura aumenta de 0 grados centígrados, ¿qué pasa con el hielo? Se funde, ¿no? Si disminuye, se preserva, ¿no? Entonces, por esa razón son un indicador fantástico del clima. Donde hay glaciares, donde encontramos evidencia de glaciación, sabemos que la temperatura en ese punto al menos estuvo por debajo de 0 grados centígrados, ¿no? En algún momento, ¿sí? Y si ya no vemos glaciar ahí, pues quiere decir que hubo un cambio según el cual la temperatura fue de menos de 0 grados centígrados a más de 0 grados centígrados, ¿no? Incluso podemos hacer estimaciones, al rato les presento algunos datos, a ver si me creen, ¿verdad? De cuánto se ha modificado la temperatura con base en los glaciares del pasado, ¿sí? Bueno. Bien. Además, los glaciares, la nieve normalmente se deposita en pendientes, más fuertes o menos fuertes, pero como parte de la definición de glaciares es que esta masa de hielo comienza a moverse, a deslizarse lentamente hacia abajo por su propio peso. Es decir, lentamente me refiero a tasas de 1 metro por año, 2 metros por año, o sea, muy lentamente. Por ejemplo, en este glaciar de una montaña, es el monte Rainier en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. Como ven, tiene muchas grietas aquí, ¿sí? Las pueden ustedes observar. Y eso es producto del movimiento del glaciar, es decir, es una masa relativamente rígida, como para romperse si se mueve, pero relativamente plástica para deslizar, ¿no? Y no desintegrarse del todo, ¿no? Entonces, parte de la definición de glaciares involucra el movimiento de esa masa siguiendo la pendiente del terreno, casi siempre. A veces son capaces de remontar pendientes, ¿no? Pero normalmente es la gravedad la que empuja, la que mueve el glaciar hacia abajo. Y esto es muy importante desde el punto de vista geomorfológico. Yo enfatizo eso porque yo soy geomorfólogo, ¿no? Los terrólogos saben a qué me refiero y es, en fin. Porque en la medida en que el glaciar se mueve, entonces, ¿qué pasa en la base del glaciar? ¿Qué se imaginan que ocurra, ¿no? Es una masa, miren,
Aquí tiene como 20, 25, 30 metros de espesor, pero los glaciares en el monte Rainier pueden tener 80, 100, 200 metros de espesor. Se imaginen esa masa en movimiento, aunque sea muy lentamente. Un glaciar como este es capaz de erosionar, o sea, de arrancar las rocas del sustrato rocoso, ¿sí? Y además puede erosionar con gran poder, porque, pues imagínense una masa de 3 veces el alto de este edificio, en movimiento pues puede arrancar volúmenes de roca enormes. Entonces los glaciares pueden movilizar desde rocas gigantes, quizás del volumen incluso de este cuarto, hasta partículas muy finas, ¿no? Pero no lo hacen infinitamente, lo hacen hasta el punto en donde la temperatura es menor o mayor de 0 grados. Hasta donde el glaciar se derrite, es el punto donde la temperatura alcanza los 0 grados centígrados. Entonces, en ese momento el glaciar es incapaz de seguir, el glaciar se convierte en agua, ¿no? El hielo se convierte en agua, y en todo caso solo se podrán seguir moviendo hacia abajo partículas que el agua sea capaz de desplazar. Pero todos aquellos enormes volúmenes de roca que puso en movimiento el glaciar se quedan depositados. Y verán ustedes enseguida algunas consecuencias geomorfológicas de esto. Antes de pasar a ver la morfología que crean los glaciares, déjenme mostrarles en esta ilustración 2 puntos importantes para las partes más tardías de esta plática. Y es, en cualquier glaciar normalmente encontramos una zona, la parte alta, donde domina la acumulación, es decir, donde cae más nieve en el invierno que la que se derrite el resto del año. Entonces hay una acumulación neta, ¿no?, de nieve. Entonces el glaciar ahí no se adelgaza, incluso puede volverse más grueso. Y hay una parte baja donde se pierde por fusión más nieve y hielo del que se acumula, porque puede nevar en toda la extensión del glaciar. Pero acá arriba predomina la acumulación, o sea, hay un balance positivo, y en la parte baja predomina la fusión, o sea, hay un balance negativo. Y hay una línea que separa, suele ser una franja, no una línea absoluta, pero verán la siguiente fotografía. Hay una línea que separa esas 2 zonas de balance negativo abajo y positivo arriba. Esa línea en lenguaje común se llama la línea de las nieves, ¿sí? Y en lenguaje, digamos, técnico, se le llama altitud de la línea de equilibrio de los glaciares. Una palabra muy larga. Yo voy a decir línea de las nieves, pero por sus siglas en inglés es la ELA, Equilibrium Line Altitude, ¿no? ELA. Equivale pues a la línea de las nieves. Aquí está escrito en inglés, snow line, ¿no? Y fíjense cómo sí se ve lo que aparece en este esquema de aquí. Sí se ve bastante, no lo estoy inventando. Hay una zona donde prevalece, la acumulación de nieve fresca, blanca, y donde más bien se ve que el hielo gris más bien está perdiendo. No hay nieve fresca, se funde, ¿no? Y esto es muy importante. Se ha estudiado en los glaciares contemporáneos, o sea, glaciares vivos de los Alpes, de muchos lugares del mundo, y se ha visto que corresponde a la temperatura media anual de 0 grados centígrados. Esa es una cosa muy importante para después nosotros poder reconstruir el clima a partir de las evidencias de glaciación pasada. Entonces, en glaciares contemporáneos, la línea de las nieves, esa que separa la zona de balance positivo y negativo, corresponde a la temperatura de 0 grados centígrados, ¿sí? Es decir, si pusiéramos aquí termómetros a esta altura, a todas las alturas, veríamos que esa zona de cambio glaciar corresponde más o menos con la media anual de 0 grados centígrados, ¿no? Bueno, volviendo a los cambios geomorfológicos que hacen los glaciares, en la parte alta erosionan y en la parte baja depositan. Donde el hielo se funde, pues ya no puede acarrear los fragmentos más abajo y tiende a depositarlos construyendo estas cosas que se llaman morrenas. Ahí está dibujada el contorno de una morrena, ¿no? Vean, está el glaciar vivo, el hielo, zona de balance negativo, pero aquí en todo su borde inferior construye esta especie de herradura
que esos depósitos glaciares que consisten de bloques de todos los tamaños, hasta fragmentos de arena, limos, arcillas, de cualquier tamaño, se llaman pues morrenas, ¿no? Y aquí está un glaciar activamente construyendo una morrena, ¿sí? Quiero que piensen qué pasa si este glaciar se funde. Pues se desaparece el hielo, pero la morrena ya quedó, ¿cierto? Entonces, ese tipo de huellas, eso que está ahí marcado en azul, es lo que utilizamos en geomorfología para reconstruir la extensión de antiguos glaciares, ¿no? Bueno, en este esquema lo que se puede ver, lo que se representa es que aquí está el glaciar en blanco y que conforme, digamos, en su máxima extensión, el glaciar pudo formar una morrena, esta herradura que ven aquí, ¿no? En una etapa posterior se retrajo un poquito, se detuvo ahí y construyó otra morrena, ¿sí? Y ahí sigue en retroceso en este momento. Entonces aquí tenemos en la foto de arriba una sola morrena, pero si el glaciar retrocede, se detiene un poco, puede depositar al interior de esa primera una segunda, ¿no? Y así sucesivamente. De modo que tenemos un registro de las diferentes posiciones altitudinales de los glaciares con base en las morrenas. Ya no existe el hielo, pero ahí están las geoformas que evidencian su presencia. ¿Me siguen? Está es lo bonito de esto, que es muy fácil, ¿no? El sistema es muy sencillo, ¿no? Bueno, y aquí, entonces tenemos una primera, una segunda, ahí están escritas con letritas, ¿no? ¿Y por qué estudiamos los depósitos glaciares? ¿Por qué reconstruimos las fluctuaciones de los glaciares? Primero porque, ya lo dije al principio, porque las glaciaciones, o sea, los cambios, los grandes cambios en la extensión de los glaciares en el planeta, son una de las evidencias más contundentes de los cambios climáticos. De hecho, fue la primera, ya les dije, ¿no?, que se descubrió a mediados del siglo XIX y costó mucho trabajo que se aceptara, pero es de las más contundentes, sigue siendo, digamos, incontestable, ¿no? Es decir, si yo reconstruyo una morrena como esa, casi nadie se atrevería a decirme aquí no hubo un glaciar, ¿no? O sea, como esta que está ahí marcada en azul, ¿no? Entonces es una evidencia muy dura de un cambio climático, además muy pronunciado, porque necesitamos que la temperatura haya sido muy baja para que haya llegado hielo en forma de glaciar hasta ese punto, ¿sí? Bueno, y además porque la otra razón es no solo reconstruir el periodo de clima frío, sino además podemos hacer estimaciones sobre qué tan fría fue qué tan baja fue la temperatura con respecto a la actual, ¿sí? Es de los pocos métodos que nos da estimaciones cuantitativas, duras, sobre cambio climático en el pasado. Hay otros métodos, por ejemplo, aquí hay un especialista, no están ustedes para saberlo, pero hay un especialista en reconstrucción del clima a partir de diatomeas, ¿no? Ella también hace lo mismo, ¿no? Y está Diana, ¿verdad? En fin, es otro tipo de registro proxy que es capaz de dar estimaciones de cambios de temperatura en escalas de tiempo largas. Pero el de los glaciares es súper duro, porque sabemos que el hielo se derrite a los 0 se derrite a los 0 grados. Entonces es un sistema relativamente simple comparado con el de las diatomeas o el polen, ¿verdad? No sé si aquí hay alguien que trabaja de polen, pero en fin, es más complicado. Hablemos un poco de México, porque ahí voy a concentrar mi exposición, como he trabajado pues, en los paleoglaciares mexicanos, vamos a decir. Hoy en día hay glaciares solamente, o había, ¿no?, en 3 montañas, las 3 más altas, de hecho, de México, que son el Pico de Orizaba, por acá en la parte centro-oriental del país, el Popocatépetl, la segunda más alta, y el Iztaccíhuatl, la tercera, ¿no? Ahí están sus altitudes. En la erupción de los últimos 25 años del Popo, condujo a que los glaciares, que antes existían hace todavía, les digo, 25 años, prácticamente desaparecieran, que eran pequeños campos de hielo no conectados unos con otros en la parte más alta, arriba de los 5.000 metros. Pero digamos que están extintos los glaciares del Popo por razones de la erupción volcánica. Al mismo tiempo, el calentamiento que se ha observado en México y en todo el mundo en los últimos 30 años está haciendo que desaparezcan los glaciares del Ista y los del Pico de Orizaba. Al rato platicamos algo de los cambios recientes en los glaciares del Ista. Bueno, aquí tienen, solo para ilustrarles
que sí son glaciares, los que hay todavía en nuestras montañas o los que había hace unos años, pueden ustedes observar, aquí está el glaciar de Ayoloco, uno de los 2 o 3 que quedan en el Iztaccíhuatl. Todavía hace unos 18 años tenía un espesor pues más o menos importante, unos quizás 60 metros. Esta pared de hielo tendría unos 60 metros de espesor. Y se pueden incluso ver capas, ¿no? Se ven capas que son capas anuales. Les decía al principio, se va acumulando la nieve gradualmente año con año, ¿no? Hoy en día, si se repitiera esta foto, casi no se vería nada, ¿no? Ya no hay, la mayor parte de lo que se ve ahí blanco ya no existe, ¿no? A tal grado ha sido el cambio en los últimos 18 años o 17 años desde que se tomó esa fotografía. Bueno, todas estas montañas, aparte de las 3 que ya mencioné, todas estas tuvieron en algún momento glaciares, desde el volcán de Nevado Colima, el Tancítaro, este es el Nevado Toluca, el Ajusco, el Popo, Ista, Telapón, Tlaloc, la Malinche, y luego esta cadena que tiene en el sur el Pico de Orizaba y en el norte el Cofre Perote. Todos ellos, en algún momento del pasado, o sea, me refiero al pasado de hace varios miles de años, en todos ellos hay evidencias de glaciación y además en algunas otras montañas de México también, ¿no? En el norte por acá hay una, cerca de Nuevo León, de Monterrey y Saltillo, que también tiene alguna evidencia de glaciación. Bueno, les voy a dar una idea muy rápida de cómo trabajamos, ¿no? Es decir, por un lado necesitamos identificar el alcance espacial de los glaciares del pasado. O sea, necesitamos mapear en campo, con fotografía aérea, imágenes de satélite, Google, lo que está a nuestro alcance. En segundo lugar, necesitamos saber cuándo ocurrió el avance, o sea, en qué momento el glaciar estuvo hasta ese punto, porque de otro modo desarrollamos una cronología flotante, como se dice. O sea, no sabemos en qué podemos reconstruir un enorme glaciar, pero si no sabemos cuándo, pues difícilmente podemos interpretarlo, saber si está conectado con alguna fluctuación del clima planetario, ¿no? O regional. Entonces hay que tratar de fechar las cosas, ¿no? Y en tercer lugar, parte del método es esto de reconstruir la temperatura asociada a ese glaciar, utilizando esto que ya les comenté, la línea de las nieves, tratar de localizarla, ¿no? No voy a poder particularizar en todos estos puntos, pero solo les quiero enfatizar que mapeamos, fechamos y reconstruimos temperatura, ¿no? Y un poquito les voy a mostrar algunos datos al respecto. Con lo que ustedes ya vieron en las fotos anteriores, les decía, el glaciar erosiona, deposita material, ¿verdad?, en los bordes y construye una especie de herradura, ¿verdad?, que indica hasta dónde llegó el hielo. Y estoy seguro que ustedes ya la pueden ver aquí, ¿no? Por eso les decía, no está muy difícil este punto. ¿Ven alguna herradura en ese? Pueden trazar el contorno de un glaciar que ya no existe, ¿verdad? ¿Observan algo así como una herradura en ese punto? ¿Sí? Está fácil, ¿no? Se para uno ahí y lo ve, pero a la primera, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa es la morrena. Se llama morrena, con doble R. Una bella morrena, ¿verdad? Esto es en el sur del Iztaccíhuatl, muy cerca de La Joya, si alguien conoce por esos rumbos. Se ve desde La Joya, se asoma uno al mirador y esto es perfectamente visible. Y lo que muestra es, ahí hay otra cresta de morrena, ¿verdad? Pero, ¿verdad que no estoy mintiendo? Ahí está la herradura, ¿no? Y eso lo que indica es, podemos reconstruir con base en eso la extensión de un glaciar que ocupó el fondo de ese valle, que aquí, en este punto, tendría solo algunos metros de altura, de espesor, pero que en este punto a lo mejor tendría ya 30, 40, y por acá tendría quizás 100 metros de espesor o más, ¿no? O sea, este glaciar que ocupa. En algún momento el clima permitió que se formara hasta esta altura y en otro momento el clima se calentó y causó su desaparición. Lo que queda hoy son las morrenas, ¿no?, que nos permite reconstruir la extensión e incluso el espesor del glaciar. Bueno, con base en la identificación de morrenas a diferentes altitudes,
en el Iztaccíhuatl, pero también en otras montañas. Todo lo que voy a decir no es exclusivo del Iztaccíhuatl, pero ahí están los mejores ejemplos tal vez en México. Con base en eso, el mapeo de las morrenas a diferente altitud y que también representan morrenas de diferente edad, podemos mapear la secuencia completa de depósitos glaciares. Por ejemplo, esta en azul representa un glaciar que cubría desde la cima hasta este punto. No vemos de hecho el término, ¿no? Después el glaciar se hizo un poco más angosto y solo llegaba a rellenar lo que aparece aquí delimitado por las morrenas en verde. Después se hizo un poco más corto y solo llegaba digamos, hasta este punto que aparece en rosa, que por cierto es equivalente a esa morrena, es de la misma edad. Esa que aparece, perdón, en naranja, es equivalente a esta. Si se fijan, está más o menos a la altura del límite superior del bosque, como a los 4.000 metros, que es más o menos como aquí, ¿no? Aquí de hecho no se ve esa morrena en esta fotografía, pero se las estoy apuntando. Y luego, posteriormente, el glaciar se hizo más pequeño y de hecho más angosto y solo llegó a cubrir, digamos, hasta este punto que aparece aquí en amarillo. Y finalmente, ya en tiempos coloniales, aquí en el centro de México, el glaciar se extendía hasta esto que aparece aquí en rosa. Y en esta foto de los años 60, todavía había glaciares bastante extensos en el Iztaccíhuatl. La mayor parte de lo que se ve aquí es nieve, pero nieve fresca del año, digamos, pero una parte considerable, quizás la mitad de lo que se ve ahí en blanco, es glaciar, ¿no? Bueno, eso es pues el mapeo, ¿no? Y aquí les voy a mostrar, no sé si esta luz se puede apagar, pero no, ¿ven bien? No sé si hace falta apagarla, si se vea mejor sin la luz del frente o si se queda muy oscuro. Así está mejor. Bueno, entonces la secuencia de la reconstrucción con base en las morrenas, ¿no? Ahí les puse solamente un valle, pero esto replicado a toda la montaña nos permite reconstruir la extensión del hielo en el Iztaccíhuatl hace 21.000 años. Como referencia, miren, aquí se ven hasta arriba, estos puntitos blancos son los glaciares actuales, ¿no? Son menos de 1 kilómetro cuadrado. En este momento eran, si no mal recuerdo, del orden de 60, 70 kilómetros cuadrados los glaciares, hace unos 21.000 años, ¿no? Hace 15.000 años, esta es la extensión un poco más limitada de los glaciares, y hace unos 12.000 años todavía más limitado. O sea, desde al final del cuaternario, todo el final del cuaternario, el clima se ha ido haciendo más y más caliente, ¿no? De manera natural, ¿no? Antes de llegar a los tiempos recientes. Y bueno, enseguida veremos un poco más de cómo están los glaciares en periodos todavía más recientes que estos, ¿no? Pero solo para ilustrar que podemos mapear con relativa precisión hasta dónde llegó el hielo en cada etapa, ¿no? Aquí están las tres sobrepuestas, ¿verdad? La de 21.000 en gris y la de 12.000 en rosa, ¿no? Y faltaría poner las demás para otras etapas posteriores, ¿no? Bueno, vamos a volver a nuestra imagen del suroeste del Iztaccíhuatl, solo para ilustrarles que después de identificar los depósitos glaciares necesitamos saber de cuándo son, ¿no? Aquí está puesta, ya inferimos que el glaciar se extendió, retrocedió y construyó esa morrena, pero también necesitamos fecharla. Entonces utilizamos varias técnicas. Como ven, por ejemplo, aquí en las crestas de la morrena hay bloques que dejó el propio glaciar, ¿no? Y esos nos sirven para fechar el momento en que el glaciar los apiló ahí, ¿no? Bloques como ese de, no sé, 2 metros por 3, bloques muy grandes, ¿no? Y también pueden observar que en lugares como este está la roca in situ, la roca, digamos, maciza del fondo del valle, que normalmente tiene este carácter de pulido y estriado, porque ahí pasó el glaciar erosionando fuertemente, ¿no? Si nosotros lográramos saber hace cuánto el glaciar puso aquí este bloque y hace cuánto, digamos, desapareció de este punto, tendríamos una buena aproximación a la edad del máximo avance y luego a la edad del retroceso del glaciar, ¿no? Bueno, entonces, por métodos diversos, ahorita solamente los voy a enunciar muy rápido. Sabemos que en ese particular caso de ese glaciar,
Esta morrena se construyó hace entre 13.000 y 11.000 años antes del presente. Por cierto, esto de Ka quiere decir kiloaños, o sea, miles de años, ¿no? Es la nomenclatura que se utiliza comúnmente en ciencias de la Tierra. Y el glaciar ya había desaparecido de superficies como esta hace unos 10.000 años. Eso lo sabemos con base en varias evidencias, solo las enuncio. Aquí los terrólogos seguramente han oído hablar al respecto. Por ejemplo, estas morrenas, las más antiguas que se ven en esta foto, las azules, resulta que están cubiertas por una pómez que emitió el Popocatépetl hace 17.000 años, ¿no? Pero las que siguen, estas que están en verde, no están cubiertas por esa pómez. Por ende, estas, las azules, ya estaban formadas hace más de 17.000 años y las verdes se formaron después de la erupción que produjo esa piedra pómez. Así que tienen menos de 17.000 años. Bueno, ese es del tipo de técnicas de fechamiento que utilizamos. Otra más reciente, solo la voy a enunciar muy rápidamente, es esta de los isótopos cosmogénicos, ¿no? Y es cuando una roca, por ejemplo, un bloque que fue depositado por un glaciar, queda a la intemperie, es bombardeado, igual que lo estamos haciendo ahora nosotros mismos, no solo las rocas, por el flujo de neutrones de la radiación cósmica, que no es la radiación solar, es un flujo que viene de fuera de la galaxia, continuo, y que bombardea la superficie del planeta fundamentalmente con neutrones. Y de ese bombardeo de neutrones hay colisiones en la roca que producen isótopos, por ejemplo, el cloro 36, que no existían en la roca. Por ejemplo, un neutrón golpea un átomo de potasio y de ahí resulta este isótopo que no existía en la roca. O el calcio también resulta cloro 36, o el cloro 35 también impactado resulta cloro 36 de él. Bueno, entonces, como la cantidad de cloro 36 que hay en una roca depende del tiempo que ésta ha estado expuesto, entonces se puede estimar la edad de exposición de un volumen de roca cuantificando cuánto de este isótopo cosmogénico, se llama, porque es producto de la radiación cósmica, existe en la roca, ¿no? Bueno, sin entrar en detalles, miren, aquí está, vean los bloques de una morrena, aquí varios. Entonces está aquí un colega colectando una rebanada de roca, de la cual después vamos a extraer o a medir cuánto cloro 36 hay, y eso es correlativo con el tiempo que lleva ese bloque puesto ahí, desde que lo puso el glaciar, ¿sale? Sin entrar en más detalles, solo para que sepan que estos números que ponemos aquí de la antigüedad de los depósitos glaciales, pues no están, digamos, justificados en diversas técnicas de fechamiento, incluyendo también el carbono 14, que es el que utiliza, por ejemplo, Diana y quizás algunos de ustedes, ¿no? Bueno, pero aquí están las edades de todos estos depósitos, desde 21.000 años hasta menos de 1.000 años para los depósitos glaciales más recientes, ¿no? Bien, esto nos vamos a pasar. Bueno, voy a obviar esto. Si después sale alguna pregunta, regreso a esta. Como ya pudimos fechar los eventos, entonces podemos tratar de entender a qué se debió la perturbación climática que generó un avance de los glaciares. Entonces, resulta que en Groenlandia, que es un casquete de hielo de hasta 3.000 metros de espesor en algunos puntos, se han obtenido núcleos, o sea, se perfora y se sacan núcleos como este, y se analiza la geoquímica de cada capita, recuerden, es un año, entonces se puede reconstruir con precisión casi anual cómo era, por ejemplo, la atmósfera, ¿no? La composición isotópica del oxígeno en cada una de las capitas, y con base en eso se puede incluso reconstruir las temperaturas, entre otras cosas, ¿no? Quizás han oído hablar, pues, de los núcleos de hielo de Groenlandia o de la Antártida, ¿no? Y resulta que en Groenlandia reconstruyeron, con base en este registro de hielo vivo, ¿no? No son morrenas, es hielo, realmente hielo, ¿no? Reconstruyeron lo siguiente, miren, esta es la escala del tiempo de los últimos 10.000 años. Esto es hace 10.000 años, 9.000, 8.000, etcétera, hasta la actualidad, ¿no? Y aquí vamos a fijarnos en esto, ¿no? La del medio es la temperatura en Groenlandia. Entonces, resulta que hace un poquito más de 8.000 años, 8.200, 8.300,
Hubo una caída dramática de la temperatura en Groenlandia, tal que se refleja en ciertos atributos geoquímicos del hielo en ese momento, ¿no? En Groenlandia. Y resulta que también en otros lugares, como en Alemania, dice, aquí está en Alemania, también hay una caída en los lagos de Alemania, hay una caída muy pronunciada de la temperatura. Cabe preguntarse si en otros lugares del mundo, Groenlandia o el Atlántico Norte, en fin, en otros, aparte de estos, ha ocurrido un fenómeno de caída brusca de la temperatura. Bien, pues los glaciares, déjenme antes explicarles a qué se atribuye ese descenso. Miren, para ese entonces, hace 8.000 años, todavía quedaban restos del antiguo casquete de hielo que cubrió en algún momento todo Norteamérica. Estos dos son pedacitos de ese casquete de hielo, y aquí está Groenlandia, que todavía existe, ¿no? El casquete de hielo de Groenlandia. Y esos casquetes de hielo que ya no existen aquí sobre Canadá, sobre el Labrador, estaban bloqueando el drenaje y se formó aquí un lago muy extenso, un lago que ya no existe, que se llama Paleolago Agassiz. Un lago muy grande, del tamaño del doble del mar Caspio, ¿no? Es un megalago. Y de repente, como lo que limitaba el flujo de agua era hielo, de repente el hielo se derrite catastróficamente y se supone que aproximadamente un año, drenan a través de estos dos pedazos de casquete de hielo hacia el Atlántico Norte, algo así como 1 millón de metros cúbicos por segundo durante un año. Es una mega inundación de agua dulce hacia el Atlántico Norte, ¿no? Digamos que marca las postrimerías del periodo glacial, pero es un drenaje catastrófico de agua dulce en un lapso muy cortito. Entonces, ¿qué pasa en esta parte del Atlántico Norte? Se enfría, se forma más hielo marino, el hielo refleja la radiación, ¿verdad? Pues ustedes saben que el hielo refleja mucha de la radiación incidente, tiene un albedo. ¿Saben lo que es el albedo? Un albedo muy alto, o sea, el porcentaje de luz que refleja con respecto a la que absorbe es altísimo, ¿no? Entonces el hielo refleja como el 90% de la radiación incidente. Quiere decir que la superficie marina recibe menos radiación, se enfría el agua del mar, se enfría la atmósfera en todo el Atlántico Norte y probablemente esto se transmite a otras latitudes. No se sabía hasta hace mucho el alcance de este evento, que es el evento más frío de todo ¿ustedes saben cómo se llama este lapso de los últimos 10.000 años, 11.000 años? El lapso en el que vivimos, el Holoceno, ¿no? De todo el Holoceno, es el evento más frío, al menos en el Atlántico Norte. Y pues viendo las evidencias de si hay algo al respecto en México, resulta que sí tenemos un avance glacial, o sea, por los fechamientos que hemos podido hacer, encontramos que justamente hay un grupo de morrenas en el Iztaccíhuatl y en otras montañas que arrojan edades del orden de los 8.000 años. Miren, esta es la extensión reconstruida hace unos 8.000 años, es entre 8.400 y 7.600, 700 antes de hoy, de los glaciares en el Iztaccíhuatl, ¿no? Como referencia tienen aquí los glaciares que existían en los años 80 en el Iztaccíhuatl, hace 30 años, ¿no? Hoy en día los glaciares, el día de hoy, llegan como a 5.000 metros apenas en el Iztaccíhuatl. En aquel momento llegaban un poco abajo en promedio, promediando toda la altura mínima de todas estas, alrededor de los 4.200 metros, digamos, ¿no? Había cerca de 30 kilómetros cuadrados de glaciares contra medio kilómetro cuadrado que hay hoy, ¿no? La línea de las nieves reconstruida en varios valles indica una altitud de 4.420 en promedio para toda la montaña, ¿no? Ojo, recuerden que la línea de las nieves equivale a 0 grados centígrados, ¿no? Eso es muy importante para lo que sigue a continuación, ¿no? Eso, ahorita les explico cómo derivamos esto, pero equivale para este momento, cuando los glaciares llegaban a estas altitudes, equivale a un descenso de entre 3,5 y 4 grados centígrados. Números redondos, ¿no? Bueno, ahora voy a regresar a la cuestión del cálculo de las edades. No sé por qué se me mezcló aquí alguna diapositiva, pero bueno, permítame. Supongo que después está por aquí, si no lo explicaré en algún momento. Bueno, entonces tenemos en México pues evidencia muy clara de este evento climático. Esto indica que México
es muy sensible a, digamos, perturbaciones climáticas que ocurren en el Atlántico Norte. ¿Sí? Porque este evento del Atlántico Norte aquí se tradujo en un clima varios grados más fríos, por debajo de la temperatura actual, que duró quizás 200, 300 años, suficientes para que los glaciares se movieran hacia abajo, hasta, digamos, cerca del límite superior del bosque actual, ¿no? Entonces fue un enfriamiento muy significativo que registran los glaciares y que, por cierto, otras evidencias ha sido difícil que lo encuentren porque quizás no hay la resolución suficiente, por ejemplo, en las capas de los lagos, en fin, ¿no? Bueno, hay otro evento importante que también se registra muy bien aquí en México, en el centro de México, que es la pequeña edad de hielo. Es este lapso que coincide fundamentalmente con la época colonial, o sea, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, que es una época que a nivel planetario se sabe que fue más fría, a veces más seca, pero fundamentalmente más fría, de manera tal que los glaciares se observó que avanzaban en los Alpes, donde había glaciares, los glaciares avanzaron, ¿no? Se movieron hacia abajo. Y México no fue la excepción. Miren, aquí está los glaciares a mediados de los años 90, o alrededor de los años 90, y esta es la extensión de los glaciares que encontramos para la pequeña edad de hielo, con base en las morrenas, ¿no? Siempre las morrenas. Voy a ejemplificar solo con un valle, este valle de aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom al valle de Ayoloco, en el Iztaccíhuatl. Miren, ahí está el glaciar como existía hace unos pocos años, ¿no? Hasta arriba, aquí son los 5,000 metros aproximadamente, ¿no? Pero ven estas crestas que hay aquí, a un lado y otro, son las morrenas que ya describimos hace un rato. Entonces las podemos trazar, ahí están trazadas, y podemos entonces reconstruir la extensión de los glaciares de este y otros de la pequeña edad de hielo. Aquí desde otra perspectiva, miren, ahí están las morrenas, se ven muy bien. La herradura que decíamos hace rato. Entonces miren, aquí viene todo el borde de la morrena, ¿lo siguen? Y aquí otra lengua de hielo, otra lengua. Entonces no está nada fácil, no está nada difícil, ¿no? Ahí está la extensión. Aquí hay dos pequeños glaciares en el Iztaccíhuatl. Bueno, el glaciar de Ayoloco y uno pequeño que ya no existe, por cierto, ya desapareció en los últimos 20 años, este de aquí a la derecha. Pero esta es la extensión, todavía pensamos alrededor del siglo XVIII, de los glaciares en el Iztaccíhuatl. Esto es 4,300 metros sobre el nivel del mar, 5,000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, solo para darles una idea. Luego, esta es esta línea azul es la línea de las nieves reconstruida. No voy a entrar en detalles del método que se utiliza para reconstruirla, pero digamos que grosso modo se encuentra un poco abajo de la mitad del glaciar. O sea, si dividimos el área del glaciar, o sea, si mapeamos el glaciar, esta es toda su área, la línea de las nieves está un poquito abajo o cubre un poco más, un poco menos de la mitad del glaciar. Es decir, esto es un poco menos de la mitad de todo el glaciar, ¿no? Esa es la idea de lo que se utiliza para identificar dónde está la línea de las nieves, ¿no? Noten que ya no hay glaciar, ¿verdad? Pero hay morrenas y con base en las morrenas podemos reconstruir dónde estaba la línea de las nieves, o sea, la temperatura de 0 grados, ¿cierto? Y esa es la línea de las nieves del glaciar que todavía existía hace unos 30 años, digamos, ¿no? Está en aquel entonces como a 4,900 metros y en el siglo XVIII estaba a 4,600 metros. Como ven, hay una diferencia de altura de 300 metros, es decir, es lo que ha subido la línea de las nieves en los últimos 3 siglos o algo así. Equivale a 300 metros de ascenso de la línea de las nieves. Recuerden que es ascenso de la temperatura de 0 grados centígrados, ¿no? Y eso es equivalente a un ascenso del orden de entre 1,5 y 2 grados centígrados. Es lo que se ha elevado la temperatura desde que se construyeron estas morrenas, ¿no? ¿Por qué digo que 300 metros equivalen a entre 1,5 y 2 grados? Bueno, porque quizás ustedes saben, algunos, biólogos, terrólogos, geógrafos,
saben que en la atmósfera terrestre, por cada 100 metros que subo o bajo en la vertical, la temperatura cambia 0.6 grados centígrados. O sea, 6 décimas de grado, ¿no? Si yo subo un globo aquí arriba y subo 100 metros el globo sobre la superficie, registraré 0.6 grados menos a 100 metros de altura, ¿sí? Y 1.2 grados a 200 metros de altura y 1.8 grados a 300 metros de altura, ¿sí? 1.8. Es lo que se ha elevado la línea de equilibrio, perdón, la línea de las nieves reconstruida con respecto a la línea de las nieves vigente cuando fue tomada esta fotografía, ¿cierto? Entonces está muy fácil, ¿no? Con base en eso podemos reconstruir los cambios de temperatura. Ya estamos hablando de periodos relativamente recientes, ¿no? Bueno, esta es la extensión total de los glaciares en el máximo de la pequeña edad de hielo. O sea, suponemos que esto es a finales del siglo XVIII. El frente de los glaciares se encontraban a 4.500 metros, la parte más baja de ellos, y se infieren temperaturas entre 1.5 y 2 grados, por debajo de las actuales, ¿no? Ahora voy a traer a colación una fotografía que es extraordinaria, es una de las mejores fotografías. La fotografía antigua más extraordinaria que hay del Iztaccíhuatl fue tomada en 1895, ¿sí? O sea, hace 125 años, ¿no? Y se ve perfectamente el contorno de los glaciares, si lo ven aquí. Aquí no se ve, de hecho, mucho detalle, pero en la original, en la digital original, se ve perfectamente. Con suerte que cuando la tomaron fue un geólogo del Museo Field de Chicago que vino en expedición y subió hasta el glaciar. Pero tomó esa foto increíble en un momento en que además no había nieve, solo era el puro hielo, el hielo del glaciar, ¿no? Entonces es una fotografía extraordinaria porque muestra perfectamente el contorno de los glaciares. Pudimos encontrar ese mero sitio caminando por ahí, o sea, con la foto en mano, ¿no? Y ese, por cierto, es un ejercicio muy interesante, tomar fotos antiguas, ir al lugar y replicarlas. Antiguas puede ser de hace 20, 30 años, 40, 50, o esta que tiene más de un siglo. Entonces pudimos replicarla exactamente en el lugar. Miren, esta es la mejor aproximación que tuvimos, miren. Donde se puede ver de manera, digamos, casi brutal, los cambios que ha habido en la extensión de los glaciares. Todo esto es glaciar, todo lo que se ve aquí no es nieve estacional, es glaciar. Aquí no se ve más que este pequeño manchón hasta arriba, lo que queda del glaciar de Ayoloco. Esta foto está tomada hace unos 4 años, en 2015. Así que los cambios son notables, ¿no? La extensión de los glaciares. Por cierto, también se ven cambios en otro sistema, que no tiene que ver con hielo, pero que sí tiene que ver con el clima, porque cuando estamos hablando de cambios asociados al clima, obviamente no solo los glaciares son afectados, sino todo lo demás, y todo tipo de comunidades bióticas, desde plantas, animales, hongos, lo que sea es afectado, porque los cambios de temperatura de los que estamos hablando, 3 grados, 4 grados, 6 grados, lo que sea, no afectan solo al Iztaccíhuatl, son cambios, o a otras montañas, son cambios regionales. O sea, aquí en el fondo del Valle de México no tenemos temperaturas que produzcan hielo, ¿no? Permanente, pero igual la temperatura bajó 3, 4, 6 o los grados centígrados que hemos reconstruido para el Iztaccíhuatl, el cambio es regional y eso debió repercutir grandemente en todas las comunidades bióticas y en otros sistemas abióticos de la superficie terrestre. Bueno, en ese momento, cuando la foto fue tomada, el glaciar llegaba en 1895 a 4.500 metros. Hoy en día el glaciar llega, así siendo muy optimistas, a 5.000 metros de altura. Es decir, hay un retroceso del frente del glaciar del orden de 500 metros. Aquí les pongo algunos números utilizando este par de imágenes, comparándolas, y otras cosas más, pero digamos para indicar la magnitud de los cambios en la temperatura que podemos leer, digamos, observando fotos antiguas, no tan antiguas, y los glaciares contemporáneos. Entonces, fíjense, entre 1895 y 1995,
el glaciar, este glaciar del Iztaccíhuatl, el frente del glaciar, la parte más baja, retrocedió, o sea, se fue para arriba algo así como 350 metros en vertical, ¿no? De altura vertical, en 100 años. Esto representa una tasa de 3.5 metros por año. Quiere decir que cada año el glaciar, su frente se encontraba 3,5 metros más arriba, por eso hoy lo vemos tan alto, ¿no? Pero en los últimos 30 años aproximadamente, el retroceso del glaciar, o sea, el hecho de que encontremos cada vez más arriba el frente del glaciar, es del orden de 150 metros en 20 años. Eso es una tasa, pues aproximadamente el doble de lo que ha ocurrido en los 100 años precedentes. Esa es una tasa de retroceso de 7,5 metros por año, sin precedente. Incluso si uno se va al registro geológico de cómo se han movido hace 1000, 2000 los glaciares, es una tasa muy alta, ¿no? Más alta que pensamos que la tasa natural, porque siempre hay fluctuaciones del clima, a veces se calienta y a veces se enfría, y cuando se calienta los glaciares van para arriba, incluso llegan a desaparecer, ¿no? Por ejemplo, aquí había glaciar, aquí ya no hay nada, ¿no? Desapareció por completo. Aquí queda un poquito de glaciar. Bueno, el caso es que lo que nos dice el análisis de la morfología glaciar es que en los últimos 20 años, probablemente un poco más, las últimas 4 décadas, el retroceso de los glaciares no tiene precedentes. Es un dato duro del calentamiento planetario que se basa en la sola observación de los glaciares. Entonces quisiera concluir pues, con las ideas que ya enfaticé. En primer lugar, el análisis de las evidencias de glaciación es capaz de darnos datos duros, números, grados centígrados de cambio de la temperatura en el pasado remoto, pero también reciente. O sea, desde eventos como qué tan más frío fue el clima hace 8,000 años en todo el centro de México, no solo en el Iztaccíhuatl, o en el Cofre Perota, o en el Pico de Orizaba, etcétera, sino en todo el centro de México. ¿Y a qué obedeció? Ya sabemos que hay una correlación con el Atlántico Norte. En periodos más recientes, colonial, aquí en México, siglo XV a XVIII, como la Pequeña de Hielo. Y también observamos que los glaciares han retrocedido muy significativamente durante el siglo XX, o sea, desde finales de la época de la Pequeña de Hielo, finales del XIX hasta la primera mitad del siglo XX, pero de manera muy acelerada están retrocediendo en las últimas 4 décadas, digamos a tasas sin precedentes, lo cual es una evidencia marcada de cambios fuertes en la temperatura, muy probablemente más pronunciados que los que han ocurrido en las últimas decenas de miles de años, ¿no? Y bueno, quedan muchas preguntas a partir de esto, porque estoy hablando del ámbito glacial, pero si se fijan en esta fotografía, en este par de fotografías, no solo los glaciares cambiaron, también se observa, miren este manchón de bosque, está más cerrado que se observan más árboles en esta fotografía que en estas, ¿no? O sea, como que el bosque parece en los últimos 100 años estarse yendo hacia arriba. Otra evidencia, junto con la de los glaciares, del ascenso de la temperatura, ¿no? La vegetación alpina está colonizando aparentemente pisos altitudinales más y más altos, ¿no? A medida que también desaparecen los glaciares de las partes más altas. Entonces queda esta pregunta abierta, estando aquí en la Facultad de Ciencias y habiendo muchos biólogos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han respondido las comunidades o los ecosistemas o las poblaciones de cualquier cosa, plantas, animales, hongos, a estos cambios de temperatura? Bueno, ¿cómo están respondiendo, ¿no? Porque esto es algo que está en curso, ¿no? El aumento de la temperatura, el ascenso del bosque, ¿qué está pasando ahí por ejemplo, con los hongos? Sé que aquí hay algunos de una clase de hongos, ¿verdad? Es una pregunta por responder entre muchas otras, ¿no? Y por supuesto abro termino esta plática invitándolos a que me digan lo que ustedes piensan o dudas que puedan tener relacionadas con este punto, y esperando que les haya provocado alguna inquietud, alguna duda esta plática. Muchas gracias.
¿Levantó la mano usted? Sí. Felicitarlo por su excelente exposición. Estuvo padrísima porque nunca había conocido lo que eran las morrenas. Y una pregunta muy tonta. ¿Su utilidad tendrá el volcán Popocatépetl y Iztaccíhuatl de acuerdo a sus evidencias? Bueno, están fechados por métodos radiométricos como el potasio-argón, el argón-argón, o sea, las rocas volcánicas. Y el Popocatépetl, si no mal recuerdo, tiene menos de 1 millón de años, o sea, el basamento del Popo. La etapa más, el cono actual del Popocatépetl tiene sin duda menos de 17,000 años, o sea, hace 17,000 años se destruyó un edificio volcánico. Probablemente la montaña quedó con una altura apenas superior a los 4,000 metros y en los últimos 17,000 años se ha reconstruido el Popocatépetl. Entonces, son montañas que por su naturaleza volcánica de repente se construyen y de repente se destruyen en erupciones catastróficas. El Iztaccíhuatl, las rocas más viejas, están en el orden de 1.2 millones de años. Están en el lado norte. Bueno, el Iztaccíhuatl es una déjenme les muestro aquí. Por ejemplo, el pecho es lo más reciente. De hecho, hay un cono de escoria, o sea, de ceniza, muy parecido al del Xitle, ¿no? Que forma el pecho del Iztaccíhuatl, que es este. Pero hay otras partes que son más antiguas. Los pies y la cabeza son más antiguos que la mayor parte del volcán. Pero en fin, el Izta tiene como 1 millón de años, 1.2 millones de años en sus partes más viejas, y las lavas más jóvenes están en el lado norte, están fechadas en 80,000 años aproximadamente. Entonces es un volcán inactivo, ¿sí? Y por eso justamente, es un dato anexo, se preserva muy bien la morfología glacial de los últimos 20, 30,000 años, porque no ha habido actividad eruptiva. Si se fijan, casi no hablé del Popo, y es que ahí en el Popo no se preserva bien. Esta historia que les acabo de contar, se ve muy poquito de ella en el Popo porque el Popo es muy activo. Cada que emite cenizas, pues todo esto, las morrenas, todo quedan tapadas por decenas de metros de espesor o metros de espesor de ceniza, de flujos piroclásticos, a veces lavas. Así que en volcanes muy activos como el Popo o el Pico de Orizaba, esta historia está medio trunca. En volcanes no activos como el Izta, el Cofre de Perote, un poco el Nevado de Toluca, el Tancítaro, la historia se preserva mejor. Gracias. Sí, pues nada. Sí. Geógrafo. Bueno, yo sí me quedé un poquito con la duda de cómo se reconstruye esta línea de las nieves. Ajá. Esa y la otra veo que también en cosas respecto a glaciares hacen mucha licanometría. Quisiera saber cuál es la relación que hacen y más que nada como en qué parte se logra hacer esta licanometría. Muy bien. Bueno, hay varios métodos para estimar la línea de las nieves. Lo primero que hay que hacer es reconstruir reconstruir la extensión del glaciar, ¿no? Así, de glaciares individuales. Como ahí está la morrena, la pueden ver, ¿no? No se ve completa porque la sombra no la deja ver, pero pueden adivinar estas crestas. Miren cuántos bloques hay aquí, eso los apiló el glaciar. El glaciar de Ayoloco, cuando el máximo de la pequeña de hielo llegaba hasta los 4,300 metros aproximadamente. Entonces lo que se hace es cartografiar esto y, bueno, hay varios métodos, pero digamos, el más utilizado es medir el área, o sea, digamos, tomar el área completa de esto que está aquí representado en blanco y, digamos, separar el 60 o el 65% superior del área del 35 o 40% inferior. Vamos a decir 60 y 40. Se dice 60% del área es de acumulación, la parte alta, y 40% es de ablación, de pérdida, de balance negativo. Y a la mitad más o menos, bueno, quiero decir, si esto es el 60% del área y esto es el 40%, por ahí en la línea que separa ese 60 superior del 40 inferior, por ahí anda la línea de las nieves, ¿no? También se puede hacer por altitud. Entonces, bueno, es similar. En lugar del área se considera la altitud. Entonces dice que a 4 décimas partes de la diferencia de altura entre la parte más baja y la parte más alta del glaciar, vamos a decir que aquí hubiera 1,000 metros de diferencia de altura entre esto, la parte más alta y la parte más baja, estoy inventando, ¿no? Pero vamos a decir que fueran 1,000 metros de diferencia de altura vertical. La línea de las nieves se encontraría más o menos a 400 metros de altura
de la parte más baja, ¿no? Grosso modo, a esa altitud estaría. Y eso se sabe porque en muchos glaciares contemporáneos se ha encontrado justamente eso, que ese cambio que veíamos en una de las primeras diapositivas del glaciar blanco al glaciar gris abajo, más o menos equivale a ese 40% del área de arriba contra el, perdón, 60 del área de acumulación contra 40 del área de captación. Hay otros métodos más sofisticados, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Y se basa en la observación de glaciares contemporáneos para reconstruir la línea de las nieves de glaciares que ya no existen, porque pues obviamente ya no existe, ¿no? Pero las morrenas, que son muy bellas, ¿verdad? Nos permiten hacer ese tipo de reconstrucción increíble, porque ya no hay hielo, ¿no? Pero podemos inferir las temperaturas que propiciaron que el glaciar descendiera hasta esos puntos, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre con respecto a la... Perdón, me faltó contestar una parte de la pregunta de nuestro amigo geógrafo, Ricardo, ¿verdad? Y es lo de la liquenometría. ¿Saben qué son los líquenes, no? Son unas, a ver si no lo digo mal, unas asociaciones simbióticas de algas y de hongos. ¿Está bien dicho, doctor? ¿Sí? Que crecen, bueno, tienen diversas formas, pero hay unos que crecen en la superficie de las rocas directamente, hay otros que crecen en los árboles, etc. Pero algunas especies de líquenes que se ha observado que crecen regularmente y forman, primero son chiquitos, así de un centímetro, y conforme pasa el tiempo se van haciendo más y más gruesos. Y entonces el diámetro de los líquenes es proporcional a su edad, ¿no? Como cualquier organismo, ¿no? Entonces se ha visto que en ambientes como estos, donde los líquenes casi no tienen competencia, ¿verdad? Y crecen, son los reyes o las reinas del ambiente, de la superficie al menos, pues los líquenes, un individuo de líquen puede durar ahí decenas o incluso hasta cientos de años creciendo ininterrumpidamente sobre rocas como estos bloques que hay aquí. No tengo una buena fotografía de líquenes, creo que no traigo ninguna, pero hay una especie en particular, uno que se llama Rhizocarpum geographicum, que es amarillo limón, muy bonito, y ese es conocido por crecer muy regularmente en muchos lugares de este tipo, así fríos, con poca competencia. Claro, porque si hay si el clima es muy caliente, pues no solo hay líquenes, llegan musgos, llegan pastos, entonces el líquen ya no puede crecer sobre las rocas, desaparece, lo sustituyen otras plantas, ¿no? O otros elementos de la biota, ¿no? Bueno, entonces con base en el diámetro de los líquenes se infiere la edad digamos, de un bloque que pudo apilar aquí el hielo. El glaciar construyó esta morrena, incluyendo todos estos bloques, y el tamaño de los líquenes que crecen en cada bloque es proporcional a la edad, o sea, al momento en que a la antigüedad de ese bloque puesto ahí, ¿no? La roca puede ser muy vieja, puede ser de hace 1 millón de años, no importa, pero el glaciar la puso ahí, y en ese momento en que la puso empezó a crecer un líquen que hoy, si tiene 3 centímetros de diámetro, eso indica una determinada antigüedad, mayor a que si el líquen tuviera 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y menor con respecto a un líquen que tuviera 5 centímetros de diámetro, ¿me entienden? Entonces eso se llama liquenometría, es la estimación de la edad con base en el diámetro de los líquenes, y es útil en ambientes de este tipo, donde los líquenes crecen libres de competencia de otros elementos de la biota. Aquí en México ya se hizo, justamente ahí donde están viendo esta fotografía, ya se hizo una calibración, una curva de calibración de los líquenes, o sea, ya sabemos cuánto tiempo tarda en crecer, en aumentar en diámetro un líquen. Y para que tengan una idea, es del orden de, a ver si no lo digo mal, 0.22 milímetros por año, lo que crece en diámetro un líquen. O sea, 2.2 milímetros por década, 22 milímetros por siglo, ¿sí? Es lo que crece un líquen
aquí en estos ambientes del Iztaccíhuatl, de las altas montañas del... ¿Sí? Entonces, cuando vean un líquen, aquí, si algún día van al Popo, al Ista, si ven un líquen de 2 centímetros, tiene del orden de 100 años de edad. Increíble, ¿no? Bueno, y eso se hizo con base en estudiar fotografías como esas antiguas que acabamos de ver, ¿no? De hasta dónde llegaba el glaciar hacia 100, hacia 200 años, etcétera. Se sabe cuándo una roca quedó libre, expuesta para la colonización de líquenes, entonces se construyó una curva de edad de los líquenes, ¿no? Que se puede utilizar después en otros lugares. No se ha utilizado mucho todavía aquí en México, pero ya tenemos una curva que vale solo para estas altitudes, ¿no? Si nos vamos a altitudes más bajas, donde también puede haber rizocarpón geográfico, no vale porque ahí crecen más rápido, ¿no? Pero para este tipo de altitudes de 4000 y más, sí. Perdón, luego seguía... Sí, con respecto a la precipitación, bueno, sabemos más o menos que, si la memoria no me falla, es que el descenso durante la última glaciación fue alrededor de los 8 grados, un descenso de 8 o 10 grados, ¿no? Sí. Pero ¿qué tanto sabemos de lo que pasó con la precipitación? Porque a nivel global todos relacionamos como que estos eventos glaciales con sequías, ¿no? A nivel, sí. Pero a nivel muy particular, como aquí La Faja, por ejemplo, ¿se sabe algo más? Sí, los glaciares, les decía hace un rato, sobre todo responden a cambios en la temperatura, ¿no? Por obvias razones. Hielo se derrite a 0 grados centígrados, o sea, más de 0 grados centígrados. Entonces, el registro de los glaciares no ayuda mucho a reconstruir la lluvia, pero sí da algunas ideas. En general, necesitamos de otros métodos de reconstrucción del clima, por ejemplo, el que utiliza aquí Diana, las diatomeas, son bichos que viven en los lagos, y la diatomea nos dice más o menos rangos de temperatura o de salinidad, ¿no? Entonces, comparando ese con sabemos ciertas cosas, ¿no? Pero los glaciares es interesante porque si vemos la línea de las nieves, que es otra vez muy bella, es mágica, ¿no? A nivel regional, miren, les voy a mostrar datos para el periodo de máximo avance glacial al que tú aludes, de los 8 grados centígrados, a nivel global. Por cierto, se reconstruye idéntico para México. Los glaciares para ese momento indican temperaturas del orden de 6 a 8 grados por debajo de las actuales. Me refiero a cuando los glaciares... Cuando los glaciares llegaban hasta aquí, es decir, esta es nuestra herradura, ¿verdad? O hasta aquí incluso, la temperatura que podemos reconstruir a partir de estas morrenas es del orden de 6 hasta 9 grados. Coincide con lo que ocurre en otros lados del mundo, muy justamente, ¿no? Ahí reconstruimos temperaturas, pero fíjense, en todas estas montañas que están aquí, hubo glaciares del mismo calibre que el que estamos viendo en la foto del Iztaccíhuatl, entre los 21,000 y los 14,000 años antes de hoy. Es el máximo glacial planetario, digamos, ¿no? Pero resulta que si vemos a nivel regional a qué altura está la altitud de la línea de equilibrio, o sea, la línea de las nieves, en el Iztaccíhuatl reconstruimos que se encontraba a 3,900 metros. En el Cofre Perote, cerca del Golfo de México, estaba más abajo, 3,600 metros. Pero ¿cómo? Si lo que la controla es la temperatura, ¿no? ¿Por qué en el Cofre Perote, que es una montaña más chaparrita, estaría más abajo la línea de las nieves que en el centro de México, ¿verdad? Que en una montaña más alta como el Iztaccíhuatl? Más aún, en el Tancítaro, cerca del Pacífico, está todavía más abajo, a 3,400 metros de altura, ¿no? sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? A mí la interpretación más plausible es que, igual que ocurre hoy, la humedad provenía del mar, ¿no? Entonces llovía más cerca de las costas, cerca del Cofre Perote, o bueno, en el Cofre Perote y en el Tancítaro llovía más que en el Iztaccíhuatl, en el centro del país. Y por eso los glaciares podían bajar más a menores altitudes al mismo tiempo, porque hay fechamientos para las 3 montañas, y llegaban más abajo
en el Tancítaro, que en el Cofre y que en el Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces sí podemos decir algunas cosas sobre la precipitación. Parece que en ese momento llovía más cerca del Pacífico, e incluso podemos decir que probablemente, esto es sujeto a confirmación, los vientos del oeste que hoy, por ejemplo, hacen que llueva en el norte de México en invierno, en el noreste, es la época de invierno, probablemente en ese momento se desviaron más hacia el centro, ¿no? Penetraban y traían más humedad que hoy, relativamente hablando, en la vertiente pacífica del país que en otras partes del país, ¿no? Y también lo que vemos es que, digamos que los glaciares del Iztaccíhuatl estaban sedientos, ¿no? Que si hubiera llovido más aquí en el centro del país, probablemente se hubieran encontrado altitudes, sus líneas de las nieves, comparables con las de las montañas de las costas, ¿no? O sea, sí se pueden decir algunas cosas sobre la lluvia, ¿no? Si comparamos varias montañas. No muchas, pero algunas, ¿no? Y quizás ahí entra lo que hacen otros que están reconstruyendo el clima o el ambiente con polen, con diatomeas, etcétera, ¿no? Pero muy interesante observación, ¿no? Sí. ¿En dónde podríamos más o menos observar alguna pérdida de glaciares, algún registro global que se tenga o no existe? Sí, bueno, donde está incluido México, en general, ¿existe? O sea, ¿quieres decir una base de datos o algo así? No sé, de una base de datos en particular no tengo idea, pero hay muchísimas publicaciones recientes que hablan justo de que están desapareciendo glaciares, en particular en zonas tropicales. La zona fuera de los Alpes, por ejemplo, de latitudes medias, los trópicos tienen la mayor área de glaciares del mundo, ¿no? En particular los Andes, y ahí se observa un retroceso muy marcado, muy parecido al de México, pero allá hay grandes glaciares, aquí son restos de glaciares. Entonces, para los Andes está bastante bien documentado el retroceso reciente de los glaciares, ¿no? Para las montañas, para los Alpes no se diga, por ejemplo, o sea, hay muchas publicaciones que recogen. No recuerdo ahorita algún libro en particular o base de datos que hable de todos al mismo tiempo, pero hay muchas publicaciones al respecto sobre el retroceso de los glaciares en las últimas 2 décadas. Y a cada rato salen hasta en la prensa, ¿no? Boletines que indican al respecto. Quizás la fuente que sería más útil sería la última, ¿cómo se llama? El último reporte de cambio climático que tiene que ver el programa, ¿no? ¿Cómo se llama? La última... El del IPCC, exactamente, el del panel intergubernamental, que cada X número de años hacen una revisión de las evidencias. Ahí ya me acordé, ahí hay un capítulo que se refiere a glaciares, y ahí está concentrado lo más reciente, de todo el mundo, glaciares en todo el mundo. Esa sería la mejor fuente. El reporte del IPCC, el último no me acuerdo cuándo es, pero bueno, tiene unos pocos años, ¿no? Una pregunta. Hablando globalmente, el tamaño de los glaciares, por ejemplo, en América, en una misma temporalidad, ¿son comparables con los de Europa, o llegan a haber ciertas variaciones, como que en América son más, tienen más extensión y en Europa se contraen? Sí, bueno, en últimos tiempos todos se contraen, son muy pocas las excepciones. O sea, quiero decir, en las últimas décadas casi no hay glaciar en el mundo que esté avanzando. Hay alguno que otro ahí en el Himalaya, o sea, pero por cuestiones muy locales, de que está en el fondo de un valle que le llega mucha nieve y poca radiación solar, cosas así. En general, todos los glaciares del mundo en las últimas décadas están bajo fuerte retroceso. Ahora, en escalas de tiempo largas como estas, sí hay muchas diferencias regionales en virtud de la circulación general de la atmósfera, en particular de la precipitación. Por ejemplo, en los en los Andes, hay gran extensión de los glaciares hacia, si no mal recuerdo, entre 16.000, 14.000, ahorita se me van los números, pero es una etapa que llueve mucho en los Andes por cuestiones locales de la circulación atmosférica, y entonces los glaciares crecen, y al mismo tiempo en Europa están retrocediendo, ¿no?
entre 16 y 14,000. Y así hay muchas discrepancias a nivel regional, incluso en América, si se observa lo que pasa desde Alaska hasta Patagonia, no coinciden, o sea, en general hay una coincidencia, pero hay rebanadas de tiempo en los que funcionan diferente. En particular se observa esto cuando se compara entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, ¿no? Que tienen más o menos los mismos controles climáticos, pero a veces el hemisferio sur y el norte están desfasados en términos de temperatura, ¿no? O de precipitación. Entonces, no necesariamente es todo contemporáneo a nivel planetario. Hay pequeños desfases, si bien la película completa suele ser, digamos, la misma para todos. Es decir, el periodo cuaternario, los últimos 2.4 millones de años, son fríos en todo el planeta, hay avances de los glaciares, y en los últimos 11,000 años, que es el periodo interglaciar en el cual vivimos, que se llama Holoceno, ¿verdad? Los glaciares se retraen en casi todo el planeta, pero dentro de esta película general hay pequeños cambios según la localidad. Hay un artículo que, si quieren, lo de las glaciaciones, que está por publicarse en la revista Earth Science Reviews, que es una... pues no sé si le puedo hacer, es que apenas está por salir, pero es una revisión de todo el continente americano, lo que ocurrió en términos de glaciación en los últimos 20,000 años, digamos, desde Alaska hasta Patagonia. Entonces, si quieres, ahí fue un equipo grande de gente desde Alaska hasta Argentina que trabajaron en esa reconstrucción. Te lo doy con mucho gusto, pero apenas la semana pasada salió. Y si alguien quiere, escríbanme, ahí está por ahí estaba mi correo electrónico, y si no, busquen mi nombre ahí en el Instituto de Geografía, ahí está mi correo electrónico, y con mucho gusto se los mando, cualquier otra cosa que haya disponible. Hay una síntesis de las glaciaciones, lo que acabo de presentar, una síntesis de las glaciaciones para México. Tengo un capítulo del libro en español, otro en inglés, que si quieren utilizarlo, ahí se los mando con mucho gusto. Me hicieron una pregunta. Sí. Y Marisa Reyes dice, ¿cuál piensa que es la mayor pérdida o riesgo ecosistémico asociado con la desaparición de los cuerpos glaciares? Es decir, ¿qué efecto directo genera la pérdida de glaciares en el propio ecosistema? Sí, bueno, aquí en México, como son muy pequeños los glaciares, los efectos son muy locales. O sea, si este glaciar desaparece, tiene, no sé, probablemente tiene menos de medio kilómetro cuadrado, tiene unas cuantas hectáreas de dimensión hoy en día, pues no va a tener una repercusión planetaria, ni siquiera regional extrema, pero sí está repercutiendo el cambio en la presencia de hielo, o sea, el cambio en la extensión de las masas de hielo, en primer lugar en las corrientes, en los ríos que se generan a partir de los glaciares. O sea, la principal repercusión de los glaciares, de los cambios en los glaciares a nivel planetario, es en la hidrología. Me refiero a repercusión ecosistémica. Los glaciares son reguladores hidrológicos per se, porque si ustedes piensan, cuando llueve, si es lluvia líquida, esta cae, se infiltra en el terreno o escurre sobre la superficie y alimenta ya sea de manera inmediata a los ríos o de manera no inmediata a través de la infiltración a los mantos freáticos, y después aparece el agua en los manantiales, ¿no? Entonces, si el agua es líquida, digamos que el ciclo hidrológico es más rápido, ¿no? Inmediato, ¿no? Llueve y escurre o se infiltra. Si el agua cae en estado sólido y queda acumulada, es decir, nieve que se convierte en hielo y que queda almacenado ahí como glaciar, digamos que el ciclo hidrológico está atenuado por la presencia de hielo. En particular, lo que ocurre es que los picos de crecida en los ríos se atenúan mucho, porque buena parte del agua, que normalmente, si fuera líquida, alcanzaría rápidamente a los cauces, buena parte de esa agua queda almacenada en forma de hielo o nieve en las laderas, y solo gradualmente es liberada por fusión, especialmente en la época de secas. Entonces, cuando hay glaciares en una cuenca, el ciclo hidrológico es mucho más atenuado, no hay tantos picos de crecida ni de sequía, ¿no? Entonces, en lugares en montañas donde los glaciares cubren grandes extensiones de terreno, se están observando cambios hidrológicos importantes. Ahora hay más crecidas en la época de lluvias
porque el agua es líquida en lugar de sólida, y menos agua en la época de secas, porque el agua no quedó almacenada en forma de hielo en la parte alta y no fue liberada gradualmente a la cuenca, ¿no? Entonces, eso se observa en los regímenes hidrológicos de los ríos y luego repercute en la biota que tiene que ver con el paso, digamos, con el transcurso del río, ¿no? Es el principal efecto. Y por supuesto el abasto a las comunidades, a las ciudades o a las comunidades humanas en la parte baja de las cuencas sí es un tema digamos, de cierto riesgo, ¿verdad? Porque en lugares como la cordillera de los Himalaya o los Andes están cambiando los regímenes hidrológicos de las cuencas en la medida en que desaparecen los glaciares. Aquí en México el impacto es muy limitado a los 4, 5, 10 valles que tienen pequeños glaciares en su cabecera. O sea, la masa de hielo almacenada aquí arriba en el glaciar de Ayoloco es muy pequeña comparada incluso con la lluvia anual que cae en la cuenca en toda esta cuenca, ¿verdad? Llueve mucho más en el año que lo que hay almacenado aquí arriba, ¿no? Porque ya es muy pequeña la masa de hielo. De todos modos hay un impacto local, por supuesto. Marco. Sabemos que una consecuencia de este retroceso de las morenas de los glaciares es el incremento de la línea de los árboles, ¿no? Se ha estudiado, tengo entendido que en el ISSSTA, sí. Además del ISSSTA se ha estudiado en algún otro volcán. Sí, bueno, lo que se refiere, Marco, es que lo que les mostraba en esa foto de 1895 comparado con hoy, que sí se ve que parece que los árboles están yendo para arriba, ¿no? Y estudiantes de licenciatura y de maestría del Instituto de Geografía se abocaron a investigar comparando imágenes fotográficas de 1956, creo que son del ISSSTA y del Popo, con imágenes contemporáneas similares, Google Earth o fotografía aérea. Lo que encontraron es que, miren, aquí están en colores diferentes, no me acuerdo cuál es cuál, pero vamos a decir, en verde es el límite superior del bosque, en el Iztaccíhuatl, todo eso es el ISSSTA, en 1958. Y luego en azul es el mismo en 2012 o 13, ¿no? Hace poquitos años. Entonces compararon en toda la montaña, lo cartografiaron, y después hicieron un análisis estadístico muy simple de si ha ocurrido algún cambio significativo. Y lo que observaron fue que en límite superior del bosque, entre 1955 y 2012, ascendió 30 metros. Por eso la fotografía de 1895 se ve un poquito menos denso el bosque a esa altitud. Y el límite superior de los árboles aislados, o sea, no el bosque cerrado, sino los árboles aislados, en ese mismo lapso de poco más de 50 años, ascendió 67 metros. O sea que sí los árboles están trepando cada vez a más altura. Son medias, comparación de medias, digamos, es diferencias estadísticamente significativas entre 1955 y 2012. Sí está subiendo los árboles, y presumiblemente no solo los árboles, sino otros elementos de la biota, a lo mejor los hongos, no sabemos, ¿verdad, maestra? Y otras cosas. Y lo mismo se ha hecho en otras montañas, en el Pico de Orizaba. Ahorita hay una tesis en curso también para el Pico de Orizaba y, en fin, similar, ¿no? Donde se está explorando qué ha pasado en las últimas décadas con el límite superior del bosque. No es raro porque los glaciares están desapareciendo, quiere decir que la temperatura aumenta, pues las comunidades bióticas reaccionan, ¿no? Ahora pueden subir a más altura porque la temperatura se los permite, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que marca el final de la pequeña edad de hielo? La causa exacta no se sabe porque lo que se observa es que en todo el mundo empiezan a retroceder los glaciares. Bueno, la causa es las temperaturas empiezan a subir. Eso obviamente es lo que marca fundamentalmente el fin de la pequeña edad de hielo. ¿Por qué? No está muy claro todavía. Si tiene que ver con influencia antrópica a mediados del siglo XIX o si es algún fenómeno natural.
Se sabe sí que el pico de la pequeña edad de hielo coincide, o sea, los periodos más fríos coincide con algunas erupciones volcánicas muy grandes que ocurren entre el siglo XV y el XVIII. Entonces ahí parece que el vulcanismo creó condiciones más frías durante algunos años o algunas décadas que favorecieron la extensión de los glaciares. Pero no se conoce con exactitud qué del clima osciló para que los glaciares cambiaran tanto en el curso de unos poquitos siglos, ¿no? Sí. Quizá, bueno, un par de preguntas. Uno, específicamente, ¿qué animales, qué especies, más allá del oso polar o los avispas, están asociadas cuando están amenazados por la desaparición de este tipo de ecosistemas? Dos, quizá qué paleolagos son muy importantes en México o en el mundo por sus funciones o ecosistémicas o sociales. Tres, se da mucho, no solo en México, que la gente por hacer alpinismo, por ir a la nieve, pues visita estos lugares. ¿Qué tanto afecta esto más allá de la contaminación o solo es la contaminación? Y bueno, creo que serían todas mis preguntas. Gracias. Sí, gracias. Bueno, animales, ¿no? La verdad no sé. O sea, aquí en nuestros glaciares, que yo sepa, no hay fauna más, megafauna, pues. Hay aves, ¿no? Pero desconozco en detalle el impacto que pueda estar teniendo los cambios en los glaciares en la fauna, ¿no? Por supuesto que los cambios en la temperatura deben estar afectando parejo a todos, a las comunidades de plantas y de hongos y de animales, ¿no? Pero es un tema que está todavía por investigarse. Nosotros lo investigamos con lo más fácil, que es el bosque, el límite superior del bosque, porque se ve muy bien en fotos de hace 50 años comparándolas con los de hoy, pero queda por hacer trabajo de ese tipo, ¿no? Respecto al impacto de paseantes, etcétera, en el medio ambiente, no es significativo. O sea, los glaciares no están modificándose porque haya más o menos gente. Es un fenómeno climático, ¿no? Climático que tiene que ver, eso sí, con calentamiento regional y global, producido por las actividades antrópicas, o sea, emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Eso es lo que sí regula. El impacto directo de paseantes en el glaciar no es una actividad significativa. Y de hecho, de manera incidental, si pregúntenle a quienes hay alpinistas, así digamos, que hayan frecuentado las montañas en los últimos 30, 40, 50 años, gente ya veterana, quizás coinciden conmigo en que ahora la gente es más consciente cuando va a la montaña. Los montañistas cuando van a la montaña ya no dejan basura. Antes uno subía y junto a los refugios había pilas de latas y basura. Y ahora al menos la gente que sube a las partes altas de la montaña sí la cuida. Incluso a veces recoge basura que otros han dejado. Así que en eso, al menos en eso, hay una pequeña nota de optimismo respecto al comportamiento nuestro, al menos de quienes van a esas alturas, ¿no? Y de paleolagos, sí. Bueno, en este momento, les decía yo que todas estas montañas, todas estas, y algunas más, tienen glaciares en el último máximo glacial hace 21.000 entre 21.000 y 14.000 años. El clima aquí en el centro de México era más frío y también se supone, con base en lo que hace quienes estudian diatomeas y polen, también se supone que era más seco. Aquí el centro de México era más frío y más seco que hoy. O sea, 6 a 9 grados más frío, pero probablemente 30% menos de lluvia que hoy en día, ¿no? Y en cambio, el norte del país, que hoy es fundamentalmente seco, ocurrió un poco, no lo opuesto, sino la temperatura igual fue más fresca aquí arriba, los mismos 6 a 9 grados centígrados más bajos, pero llovió más. Entonces, en todo el centro de México, acá lo que hoy es el desierto de Chihuahua, había grandes extensiones cubiertas por lagos. Y en lugar de haber matorrales espinosos en las laderas alrededor de los lagos, había bosques de pino y de junípero, pinos y juníperos, ¿no? Esto está más o menos bien reconstruido para Chihuahua, o sea, partes ahí alrededor del desierto de Chihuahua. Entonces eran áreas, había grandes extensiones lacustres, todos esos, lo que llamamos hoy en nuestra terminología de paisaje los bolsones del norte de México, esas grandes extensiones planas, en ese momento eran lagos, ¿no?
Son nuestros grandes paleolagos. Todavía muchos de ellos por estudiar, pero hay algunas personas que han estudiado ahí en los institutos de geología y geofísica cómo era el clima y cómo eran los lagos en ese momento, y están obteniendo resultados muy interesantes al respecto. Y sí, reflejan condiciones claramente más húmedas que las actuales y algo más frías, por supuesto. ¿Cómo se llamaban? O sea, lagos, antiguos lagos que hoy son salares, son lugares donde si acaso llueve y se inunda 2 o 3 días al año y luego se evapora el agua y queda sal. Entonces, por ejemplo, el bolsón de Mapimí, hay varias estas cuencas, el bolsón de Potosí, ahí cerca de Matehuala, entre Matehuala y Saltillo, también amplias zonas que tuvieron lagos permanentes y que hoy no son más que planicies secas, ¿no? O lagos efímeros que duran unos cuantos días al año. Y así es toda esta parte del norte, digamos probablemente un 15-20% del territorio de México, antes eran lagos. Antes no hace mucho, hace unos 15,000 años, ¿no? O algo así, o hasta hace unos 10,000 años, ¿no? Probablemente. Entonces nuestro país era muy diferente entonces, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, es algo quizás, pero con todas estas estimaciones, de las proyecciones a futuro, ¿cuánto tiempo le queda a los glaciares mexicanos? Muy poquito. Yo creo que a los del Iztaccíhuatl, bueno, los del Popo ya prácticamente desaparecieron por la erupción reciente, ¿no? A los del Ista están en desequilibrio, es decir, la línea de las nieves hoy en día está por encima de la altitud del Iztaccíhuatl. Quiere decir que todos los glaciares están perdiendo aceleradamente masa. Es decir, que aunque caiga nieve, esa nieve que es poquita, por cierto, cada vez cae menos nieve, esa nieve se funde en mayor cuantía que la que cae, ¿no? Entonces quiere decir que los glaciares se están haciendo cada vez más chiquitos y cada vez más delgados, y varios de ellos han desaparecido por completo en los últimos 25 años, como alguno que veíamos aquí en estas fotografías. Pero hoy en día quedan 2 glaciares. Vayan a Google Earth, abran la imagen de hoy de Google Earth y verán una manchita de glaciar en el pecho, esta, que todavía, miren, esta imagen es del 1995, ya casi solo ocupa la mera cima. Este ya desapareció, el glaciar de Atzintli, ya no hay nada de hielo. Y en el pecho esto ya desapareció por completo. Lo que ven aquí blanco no se ve. Solo hay una pequeña mancha de hielo glaciar en lo que es el cráter del pecho, ¿sí? Entonces yo pienso que a la tasa a la que están desapareciendo, es una estimación muy grosera, pero les quedan quizás unos 10 años, no mucho más que eso, ¿no? 10, 15 años. Para una intervención. Bueno, la primera sería por qué el glaciar Jamapa del Pico de Orizaba es el único que queda de todos ellos. Y la otra es cuáles son los factores de riesgo que se corren debido a que la montaña está, bueno, las rocas están menos estables debido al hielo que nos aporta la llanta. Sí, se me olvidaba, es una buena pregunta para después de la anterior. El glaciar más grande que todavía existe es el glaciar de Jamapa en el Pico de Orizaba, que también ha retrocedido de manera muy marcada desde los años 70. Por ejemplo, cuando se hizo un inventario de glaciares por un arqueólogo y geólogo en los años 50, José Luis Lorenzo, todavía había varios glaciares aquí en el Pico de Orizaba. Había uno de este lado, ya desapareció, otros de este lado, quedan pedacitos de otro que está por acá, ¿no? Pero en fin, el mayor glaciar de México, el mayor glaciar hoy en día en México es el glaciar de Jamapa, que está en el norte del Pico de Orizaba. Ese se mantiene por la altitud del volcán, ¿no? Es decir, la línea de equilibrio, no me sé el dato exactamente, pero todavía está sustancialmente, la línea de las nieves todavía está sustancialmente por abajo de la cima, a diferencia del Ista, donde la línea de las nieves ya está por arriba de la cima, ¿no? Entonces aquí no, aquí la parte alta del glaciar del Pico sigue recibiendo más nieve de la que pierde, pero la parte baja sí pierde muchísima nieve. Entonces el glaciar se ha retraído de manera muy significativa. No sé de una proyección para cuánto le queda, pero le quedan probablemente décadas, ¿no? Si la tendencia es como la actual,
algunas décadas. Quienes han trabajado monitoreando los glaciares del Lista y del Pico, los glaciares contemporáneos, son personas del grupo del doctor Hugo Delgado del Instituto de Geofísica. Ellos han hecho tesis y publicaciones al respecto, ¿no? Son Memo Ontiveros, Jorge Cortés y el propio doctor Hugo Delgado. En cuanto a los riesgos asociados con la desglaciación, son muy locales. Esto es, si antes una montaña, miren, como el Popo, está cubierta de hielo, está como sellada, ¿no? Y si de repente ya el hielo desaparece, ya no hay ese sello que impedía que las rocas rodaran, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelven más inestables las laderas. Es mucho más peligroso una montaña sin nieve y hielo que una montaña cubierta por nieve y hielo. Entonces hay riesgos locales asociados al montañismo. No son riesgos muy importantes porque pues, la extensión de nuestros glaciares es muy pequeña y pues, está limitada a las partes más altas de las montañas. Pero para quienes suben a ellas sí implican cada vez riesgos mayores porque cada vez hay más superficie expuesta inestable. Hay rutas de Lista, por ejemplo, que ya no se pueden practicar o son altamente riesgosas porque antes se caminaba sobre nieve y hoy es sobre roca suelta o grava suelta, ¿no? O placas de hielo estacional, en fin. Entonces los riesgos son más de tipo local para quienes van ahí. Les pido un aplauso para el doctor David Vázquez. Muchas gracias. Y antes de que se vayan, 4 minutos rápido. Sí.